Dios le bendiga, hermano. Aquí estamos nosotros, el hermano Pastor Luis Molina y José Molina. Bendiciones. Con el programa de conciencia, creando conciencia de sanidad. Y hoy, este lunes, vamos a hablar de esta duda. La duda, el tiempo específico. Vamos a examinar esta duda, vamos a examinar de dónde viene esta duda y si esta duda está en la Biblia o no. Si es verdad que Dios tiene un tiempo específico para sanidad. Hermano Pastor Luis Molina, ¿quiere orar para empezar lo que vamos a empezar a hablar? Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta preciosa mañana que tú nos permites estar aquí para adorarte, bendecirte, exaltarte y compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra, Dios mío, que vamos a expresar claramente sea recibida por el entendimiento de los que nos escuchan. Que haya bendición para ellos en el aspecto de recibir la verdad y entender lo que Dios desea para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias por ello, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a hablar de la duda, el tiempo específico. El hermano Pastor puede leer la introducción. Amén. Una de las dudas más significativas viene de la idea de que Dios tiene un tiempo específico para sanar a una persona. Este malentendido de la naturaleza de la sanidad es muy común. Bien común que la gente piense que hay un tiempo específico para sanar a una persona o a las personas. Así es como la duda se puede expresar en palabras. Y aquí vienen unos ejemplos. Ejemplo, Dios puede tener un tiempo específico para sanar porque Él está llevando un propósito bueno y misterioso en la enfermedad o en la lesión o en la herida, el trauma o el daño. Dios puede tener un tiempo específico para sanar porque puede que no sea su voluntad sanar en tiempo presente. Cuando Dios complete su trabajo misterioso, entonces podría ser el tiempo para sanar. Estos son los ejemplos que la gente expresa en algunos momentos cuando tienen esa duda y creen de que hay un tiempo específico para que Dios los sane. Uno puede ver cómo el creer que hay un tiempo específico para sanar crea dudas. ¿Por qué crea duda? Una duda es algo que no está estable, es algo que tú crees que Dios te va a sanar hoy, o te va a sanar mañana, o te va a sanar después. Dice, cuando uno está ministrando, puede crear duda de que uno puede, o cuando va a orar la oración de fe, pues si uno cree que hay un tiempo específico para sanar, pues cuando ora en su mente, en tu mente va a venir este pensamiento y va a decirlo, puede ser hoy, puede ser mañana, o puede ser el año que viene. Y crea que duda, porque no estás creyendo que ya está hecho. Dice, cuando uno está ministrando sanidad a personas o intentando recibirlo uno mismo, hay buenas razones por las cuales no existe un tiempo específico en el asunto de la sanidad. Por tanto, estas razones las vamos nosotros a ver. Hoy vamos a ver 4 diferentes razones por las cuales no existe un tiempo específico para la sanidad. Y una de las razones, hermano Pastor, lea la primera razón por la cual no existe un tiempo específico para la sanidad. Número 1, el trabajo de sanidad ya fue hecho en la cruz. O sea, ya está hecho en la cruz. El Nuevo Testamento enseña que la enfermedad, el dolor, la lección, herida, trauma, daño, que es lo que significa lección, fueron cancelados por el sacrificio de Jesucristo. De la misma manera en que no tenemos que esperar por el perdón de pecados, de esa misma manera no tenemos que esperar por la sanidad. El perdón y la sanidad están disponibles para nosotros cuando nacimos en este mundo. Recibimos perdón cuando escuchamos las buenas nuevas y creímos. Recibimos cuando nosotros decidimos, no cuando Dios decide. La sanidad es de igual manera. Cuando creemos en Cristo como sanador y no dudamos,
seremos sanados de la misma forma en que creímos en Cristo como Salvador y fuimos salvados o salvos. Y entonces, por eso yo puse aquí que cuando nacimos en este mundo, porque ya nadie tiene 2000 años. Y en este día, en este momento, en este tiempo, sabemos que Cristo ya murió por nuestros pecados y enfermedades hace más de 2000 años. Hermano pastor, puede leer Isaías. Vamos a leer el primer versículo, a ver si esto que dijimos aquí, si esto que nosotros pusimos es verdad. Vamos a ver, ¿qué dice Isaías 53, 4 al 6? Dice, Isaías 53, 4 al 6, dice, ciertamente llevó él, Jesús de Nazaret, Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Jesús de Nazaret, Jesucristo, fue herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Podemos ver aquí que ciertamente llevó, hermano pastor, ¿qué la palabra llevó? Implica que es pasado, ¿verdad? Pasado. Llevó nuestras enfermedades, o sea, ya las llevó, algo pasado. Cuando dice que sufrió, ¿qué implica la palabra sufrió? Que es pasado, por tanto ya sufrió nuestros dolores. Dice, y por su llaga fuimos. Pasado. ¿Qué implica la palabra fuimos? Pasado. Que fue pasado, por tanto ya pasó, fuimos nosotros curados. Si tú fuiste curado, quiere decir que ya pasó, no es algo que va a pasar. Por tanto, es una razón bien fuerte y bien fundamental para creer que no hay un tiempo específico para que tú seas sanado, porque ya tú fuiste sanado. Y yo creo que el énfasis es bien importante, como estaba hablando nuestro hermano José, de que ya esto ocurrió. El lenguaje es claro. Solamente el que no quiere creer es el que no quiere entender el lenguaje. El lenguaje es claro. Fuimos. Pasado. Pasado. Ya fue hecho. Ya está establecido. Y eso es importante que lo entiendes en esta hora. Por tanto, no hay un tiempo específico. Ya pasó. Ya está hecho. Y aquí, hermano pastor, lee primera de Pedro 2:24, que vamos a ver otra evidencia de esto. ¿Qué dice primera de Pedro 2:24? Primera de Pedro 2:24 dice, ciertamente llevó Jesús nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuistes sanados. ¿Qué nos dice Pedro? ¿Qué palabra Pedro utiliza? La palabra pasado, fuistes. La palabra fuistes, como hemos dicho aquí, como Isaías nos dijo, fue pasado. Fuistes sanados. O sea, Pedro es un testigo más que nos dice que nosotros fuimos sanados por las heridas de Jesucristo. Y vemos en esta primera razón, este primer argumento en contra de esa duda del tiempo específico, que ya nosotros no debemos esperar un tiempo específico porque ya fuimos curados. Entonces, esta es una de las razones bien fundamentales. Ya tú estás sano, ya tú fuiste curado. Ahora hay una forma de moverse, una forma de hacer que nos enseña Santiago. Y vamos a ver la segunda razón por la cual no hay ningún tiempo específico para ser sanado. Hermano pastor, puede leer la segunda razón. ¿Cuál es la segunda razón? La segunda razón, donde dice, el don de la sanidad ya se le ha dado a la iglesia. O sea, el don de sanidad ya se le ha dado a la iglesia. Esa es la segunda razón. Hermano pastor, siga leyendo, por favor. Dice,
Dios ya le ha dado sanidad a la iglesia. Dios ha puesto a aquellos que dentro del cuerpo de Cristo libremente ministran sanidad a todo aquel que vaya con fe en Jesucristo como sanador. Esto no es cuando Dios decida, sino cuando ellos decidan y crean. Dios no está repartiendo porciones de sanidad o tomando decisiones por separado para cada persona. La sanidad está disponible a todos cuando y donde ellos crean en Cristo como su sanador. Como su sanador. Y vemos que el don de la sanidad ya se le ha dado a la iglesia. Entonces, el apóstol Santiago sabía que el don de la sanidad ya se le había dado a la iglesia. Sabía que esto ya se le dio a la iglesia. Hermano pastor, ¿no puede leer lo que dice Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15? Santiago 5, 14 y 15 se establece, según la escritura, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta. Llame a los ancianos de la iglesia, es la respuesta, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo, y la oración de fe salvará o sanará, que significa lo mismo, al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Hemos visto aquí que Santiago, que ya sabía que el don de sanidad se le había dado a la iglesia, que le dice a los creyentes, dice que si hay alguno enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. O sea, le está diciendo al enfermo que llame al anciano de la iglesia, que vaya, que decida llamar al anciano de la iglesia y el anciano de la iglesia ore por él y la oración de fe, como dijo mi hermano aquí, sanará al enfermo. Porque la palabra salvará significa en griego soso, que rinde igualmente como salvación, sanidad y liberación. Esta palabra significa lo mismo que ser salvo, lo mismo que ser sano y lo mismo que ser libertado. No hay diferencia. Un griego diciendo esa palabra significa tres cosas: salvación, sanidad y liberación. Por tanto, este es nuestro segundo argumento o razón que le dice a usted, hermano, que no hay un tiempo específico, que ya está sano, fue sanado, como lo dice la primera razón. La segunda razón, cómo eso se puede manifestar en nuestro cuerpo, es llamando, que el enfermo, usted que esté enfermo, llame al anciano de la iglesia. ¿Qué es un anciano, hermano pastor? ¿Puede explicar qué es un anciano? Un anciano en la iglesia es una persona madura y que entiende y sabe entiende cuál es la voluntad de Dios para el hombre, en integral, general, en espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Entiende eso y sabe cómo orar la oración de fe. Eso es un anciano, porque tenemos mucha gente en la iglesia, ¿verdad? Y esto ya es añadido, que aunque llevan mucho tiempo, ni conocen la voluntad de Dios para el enfermo y tampoco saben cómo orar la oración de fe. Un anciano sabe esas dos cosas. Una persona que conoce la voluntad de Dios para el hombre y sabe cómo orar la oración de fe. Amén. Es como, en otras palabras, decir, un anciano sabe lo que está haciendo. Como cuando una persona va a un trabajo, y en un trabajo hay una persona que lleva un año trabajando, y ese trabajo, ya la persona que lleva un año trabajando sabe lo que está haciendo. Entonces viene una persona nueva y le va a ese trabajo, pues esa persona no es una anciana en ese trabajo, porque no sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, esa persona tiene que ir ¿donde quién? Donde el anciano de la iglesia, porque el anciano de la iglesia o de la persona que lleva más tiempo en el trabajo, para que le explique si tiene alguna duda y le ayude a hacer el trabajo correcto. Por ejemplo, una persona que no es un anciano, aunque lleve muchos años en la iglesia, o como le dice la gente en el evangelio, un anciano no es alguien que va y te pone la mano y ora por ti y viene y dice, Señor, sánalo, si es tu voluntad. Número uno, para tú poder orar la oración de fe, tú tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo que estamos hablando aquí. Que Cristo Jesús pasado, por lo que hizo en su sacrificio,
ya trajo, proveyó, dio, estableció salud para el cuerpo. Tú no puedes venir a orar la oración de fe sin saber la voluntad de Dios. La fe es conocer la voluntad de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios ha hecho. Para tú poder orar en fe, tú tienes que saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Ok? Si no, estás orando, no sé, como la Julieta Jus. Y es como dice, hermano pastor, como dice ¿qué dice el versículo? Dice, el versículo 15 de Santiago 5 dice esto: y la oración de fe salvará al enfermo. O, en otras palabras, igualmente, sanará al enfermo. ¿Qué lo sanará? Es la oración de fe. Si una persona viene a ti y ora esta oración, si es la voluntad de Dios, no está orando la oración de fe. Por tanto, no vas a ser sanado, porque la que te va a sanar es la oración de fe. Y después el Señor, como dice aquí, te levantará. Pero la que te va a sanar es la oración de fe. La oración ferviente con fe, con firmeza. Y aquí entonces también dice otra cosita bien chula, bien buena. Y es que dice que oren por él. Cuando tú buscas la palabra eso en griego, es oren sobre él. ¿Qué implica orar sobre una persona? Orar sobre una persona es que lo toques. Por eso dice, oren sobre él, ungiéndolo con aceite. O sea, no es que tú llames al anciano y dices, anciano, pues, ora por mí cuando tengas tiempo allá en tu cuarto de oración. No, que vengas al anciano de la iglesia, que ponga por debajo de él ore sobre ti y haga la oración de fe. Y la oración de fe, ¿qué va a hacer? Sanar al enfermo y el Señor lo levantará. Mire si eso es tan cierto que la próxima parte que dice, ungiéndolo con aceite. Usted no puede ser ungido a distancia, ¿verdad? Usted tiene que ser ungido presencialmente. Por lo tanto, es claro el lenguaje cuando nos dice que va a haber un toque, va a haber una imposición de algo, sea de mano, sea del aceite, sea del paño. Para Dios todo es posible. Pero tiene que haber una conexión presencial. Y Santiago le estaba escribiendo a las 12 tribus, a todo el mundo, a todos los creyentes, a todo el que cree en Cristo le estaba escribiendo. O sea, Santiago estaba escribiendo generalmente a todo el mundo. Por tanto, si tú eres creyente, vas a la iglesia, le sirves al Señor y estás enfermo, llama al anciano de la iglesia para que ore por ti. ¿Por qué? Porque si estás enfermo, estás haciendo lo correcto. Si llamas al anciano de la iglesia para que ore por ti. Esta es una de las cosas que yo quiero enfatizar, porque hay muchas personas que están enfermos, que están en dolencia y no llaman a los líderes de su iglesia, no llaman al anciano de la iglesia para orar por ellos. ¿Quieres decir algo? Que tú tienes razón. Hay gente que, tristemente, número uno, que a veces no tenemos ese tipo de ancianos en la iglesia. Porque ¿a quién van a llamar si no hay nadie que crea? Que no sepa orar la oración de fe. Pero si tú eres de los afortunados, de los bendecidos, que en el lugar donde tú te encuentres hay gente que sabe orar la oración de fe, que conocen cuál es la voluntad de Dios para el enfermo, que es que esté sano, llama, ve presencial, que llegue a ti, que llegue a tu casa, llega tú a la casa, llega tú al lugar de reunión, o sea, el templo, el culto, donde sea. Pero procura obedecer la escritura. Y eso va a hacer que tu fe se accione, que se ponga por obra. Entonces, ese es el segundo argumento. El segundo argumento que tenemos es que ya esto se dio a la iglesia. Ya los ancianos de la iglesia pueden orar por los enfermos. Pero el enfermo tiene que llamar a los ancianos de la iglesia. Los enfermos tienen que decir, yo estoy enfermo, quiero que tú ores por mí para que sea sanado. ¿Por qué? Porque yo reconozco que la sanidad ya está en la iglesia, porque la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, hacemos la conexión de lo que hace rato ya estamos hablando, de que el tiempo específico para alguien ser sanado no existe. Lo que existe es tú tomar la decisión y obedecer lo que está escrito. Y lo que está escrito dice que si estás enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Tú pones el tiempo, no Dios. Dios ya te lo dio. Ahora vamos para la tercera razón. Y esta tercera razón siempre traemos
a Cristo, porque Cristo es el que demuestra perfectamente la voluntad del Padre. Hermano pastor, ¿puede leer la tercera razón? Aquí está escrito, ¿verdad? Que Cristo demuestra que el tiempo para la sanidad siempre era cuando ellos iban a Él como sanador. Todos y cada uno de los que fueron a Cristo, ¿qué? Fueron sanados. Ahí mismo, en ese momento, ahí. No importó cuánto tiempo estuvieran enfermos, o lesionados, heridos, o... No importó por qué estaban enfermos, o lesionados, o heridos, o con algún problema en el cuerpo, o lastimados. Lógicamente, el tiempo para la sanidad es siempre que uno está enfermo o lesionado. O sea, cuando tú estás enfermo o tú tienes algún problema físico, algún tipo de trauma, ese es el tiempo para tú ser sanado. Simplemente porque estás enfermo, ahí es donde la sanidad es la que va, ¿verdad? Porque si no estás enfermo no necesitas ser sanado. Amén. Pero si estás enfermo sí lo necesitas. Sigo leyendo. Dice, el tiempo es cuando se encuentra con una necesidad o cuando encuentra una necesidad en otra persona. Amén. Cuando una persona está enferma es el tiempo de sanidad. Cristo demostró eso. Cristo demostró que cuando estaba enfermo y el enfermo venía a él, ese era el momento de la sanidad. Y por eso dijo, ¿verdad? Rapidito. Dijo que los sanos no necesitaban médicos, sino los enfermos. So, el que está enfermo es el que necesita la sanidad. Pues vamos a leer ahora Mateo 15, 29 al 31, que testifica de ese punto. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Verso 30. Mucha gente se reunió donde Jesús estaba, llevando cojos, ciegos, mancos, mudos y otros muchos enfermos, que pusieron a los pies de Jesús, y Jesús los sanó. De modo que la gente estaba admirada al ver que los mudos hablaban, que los mancos quedaban sanos, que los cojos andaban y los ciegos podían ver. Y comenzaron a alabar al Dios de Israel. Cristo nunca envió a nadie de vuelta con una explicación sobre, tienes que esperar el tiempo de Dios, espera que Dios te sane, todavía no es el tiempo. Nunca le dijo a nadie que no era el tiempo apropiado para ser sanado. Él, Jesús, demostró cientos de veces que era el tiempo apropiado para ser sanado, de veces que el tiempo apropiado para ser sanado era cuando ellos iban a él. Cuando iban a él. O sea, Cristo demostró que cuando iban a él. Pero hemos visto el primer punto, que ya el trabajo de sanidad ya está hecho en la cruz. El segundo punto, hemos visto que el don de sanidad ya se dio a la iglesia. La manifestación de sanidad está en la oración de fe con los ancianos de la iglesia. Y hemos visto el tercer punto, que Cristo demuestra que la sanidad es siempre cuando vienen a Él. Siempre cuando vienen a Él. Y podemos ver que, vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:2. Bueno, pastor, puede leer eso. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora. ¿Cuándo? Ahora, el tiempo aceptable. He aquí ahora. ¿Cuándo? Ahora, el día de salvación. Ahora, el día de salvación. Por tanto, hemos visto 3 razones bien poderosas de que no hay ningún tiempo específico para recibir sanidad. Y ahí vamos a ver que es ahora el tiempo de sanidad, ahora el día de salvación. Y hemos visto que la palabra salvación significa soso, que rinde igualmente como salvación, como sanidad, como liberación. Ahora vamos a leer la cuarta razón, pero esta razón es que nuestras experiencias pueden ser malinterpretadas a la luz de estas dudas, a la luz de creer de que hay un tiempo específico. Hermano pastor, ¿puede leer eso que yo escribí ahí para que... Ok, dice,
este es el último punto, ¿verdad? Dice, nuestras experiencias pueden ser mal interpretadas a la luz de la duda, ¿verdad? Cuando uno tiene esta duda pensando de que Dios tiene un tiempo para sanarnos, eso puede hacer que nuestra experiencia se malentienda, no se interprete correctamente. Dice, ya que la sanidad no viene en un tiempo particular, podemos pensar equivocadamente que Dios tiene un tiempo específico en mente cuando pudimos haber recibido sanidad anteriormente. Algunas veces la idea se refuerza porque la sanidad parece venir en un tiempo específico y con circunstancias inusuales. Sin embargo, esta es una mala interpretación de la experiencia de la sanidad basada en un fundamento erróneo. Puede seguir leyendo, hermano. Así es como sucede. Una persona recibe una palabra de conocimiento u otro evento que libera su fe, en que Dios quiere que estén bien. El Espíritu Santo puede darles un versículo de la Escritura que hace que ellos crean que serán sanados y ellos reciben sanidad como resultado. Desafortunadamente, esto refuerza la idea errónea de que antes del tiempo específico de la revelación, era el propósito de Dios que estuvieran enfermos o lesionados. Cuando el tiempo apropiado llegó, fueron sanados. Sin embargo, lo que realmente pasó es que el Espíritu Santo trabajó por gracia en sus dudas para que pudieran estar sanos o ser sanados. Pudieran haber sido sanados antes de este tiempo específico, pero sus dudas lo evitaron hasta que el Espíritu Santo misericordiosamente actuó para deshacer sus dudas. Si ellos no hubieran tenido esas dudas, hubieran sido sanados cuando inicialmente lo necesitaban. En su lugar, necesitan un empuje adicional. Hay gente que necesita un empuje adicional, por eso que estamos hablando aquí. Y lo que estamos hablando básicamente en esta experiencia como la palabra de ciencia. Dice, una palabra adicional, una circunstancia inusual por parte del Espíritu Santo, una manifestación inusual para inspirar la fe en Cristo para recibir sanidad. Igualmente, a veces existe confusión porque parece que la sanidad viene por partes o porciones durante un periodo de tiempo, en lugar de completamente en una situación. Por supuesto, Dios no da sanidad en partes. La sanidad completa es nuestra ya en Cristo. Simplemente recibimos en partes y porciones como nos permite nuestra fe. Recibimos de acuerdo a nuestra fe. Si tenemos fe por un poquito, eso es lo que recibiremos. Si tenemos gran fe, entonces recibiremos un gran milagro. Cristo ministró a un ciego y el ciego a un ciego y recibió una sanidad parcial de su ceguera. Y luego que Cristo le ministró una segunda vez, la ceguera se sanó completamente. El hombre recibió en partes, pero no porque Cristo daba en partes. La voluntad de Dios era que el hombre fuera sanado completamente, pero solo fue capaz de recibir una porción por fe. Recibió primero una porción de su sanidad. Esa experiencia ilumina las sombras de sus dudas, al igual que sus ojos. Una vez que recibió la primera porción, fue capaz de creer para el resto de la sanidad cuando Cristo le ministró la segunda vez. Cristo hizo el siguiente argumento en muchas ocasiones. Él dijo, tu fe te ha sanado. Recibimos de acuerdo a nuestra fe. De hecho, son buenas noticias. Mucha gente se cree que cuando te dice tú recibes de acuerdo a tu fe, son malas noticias, pero son buenas noticias. Siempre es posible, cuando recibimos un poquito de Dios, construir sobre eso y recibir más de Dios. Cuando recibimos algo de parte de Dios, se revela en la experiencia su disposición para hacerlo completo. La mitad de una sanidad revela el deseo de Dios de hacerlo completo. Esto debe motivarnos a recibir todo lo que necesitamos o a seguir recibiendo esa sanidad para que se complete. Sin embargo, la disposición de Dios para sanar ya ha sido revelada en Jesucristo y debemos enfocarnos en esos hechos bíblicos y no en nuestras propias experiencias. Esto
removerá nuestras dudas y nos hará capaces de recibir todo lo que Cristo ha comprado para nosotros en el Calvario. Por tanto, la razón número 4 es que tal vez tus experiencias te están dando una interpretación errónea de que hay un tiempo específico para la sanidad, pero que bíblicamente no, ya el tiempo pasó porque ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Ya fuimos curados por Jesucristo. Hemos visto 4 razones contundentes, 4 razones poderosas para que usted pueda afirmarse y recibir esa sanidad que Cristo ya compró para usted. Ahora, si usted está enfermo, ponga su mano en la parte afectada de su cuerpo y yo voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquel que está viendo este video, todo aquel que está escuchando esta palabra, que puso su mano sobre la área afectada, ordeno sanidad, ordeno liberación, ordeno sanidad en el nombre de Jesús. Ordeno el dolor que se vaya de ese cuerpo, a la parte que sea creada en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, desato vida para esa parte, desato sanidad en el nombre de Jesús. Ordeno la dolencia que se vaya, los espíritus de enfermedad que se vaya, los demonios que se vayan en el nombre de Jesús, la enfermedad física que se vaya. Ahora en el nombre de Jesús, sea movida en el nombre de Jesús, sea recreada nueva la parte en el nombre de Jesús, la parte dañada sea sanada ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, hermano, haga lo que no podía hacer antes. Mueva sus manos si no podía mover sus manos. Escuche si no podía escuchar. Mire si no podía ver. Hable si no podía hablar. Camine si no podía caminar. Mueva, hable, actúe su fe. Porque si actúa su fe, recibirá en el nombre de Jesús. Este ha sido el programa de Conciencia de Sanidad con el hermano Pastor Luis Molina y el hermano José Molina. Dios le bendiga, Dios le guarde.